Tengan un cordial saludo de mi parte. Mi tema es la irrigación del encéfalo, arterias del encéfalo. El encéfalo está irrigado por las dos arterias carótidas internas y por las dos arterias vertebrales. Estas cuatro arterias se encuentran en el espacio suracnoideo y sus ramas se anastosoman en la superficie inferior del encéfalo para formar el circuito arterial cerebral, también conocido como el polígono de Weenis. Arteria carótida interna. Comienza la bifurcación de la arteria carótida común, asciende por el cuello y perfora la base del cráneo al pasar por el conducto carotídeo, luego discurre horizontalmente hacia adelante a través del seno cavernoso y sale sobre la cara medial de la apófisis sinoides anterior. Se divide en las arterias cerebrales anterior y media. Ramas de la porción cerebral. La arteria oftálmica se origina cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, entra en la órbita a través del conducto óptico por debajo y por fuera del nervio óptico, irriga el ojo y otras estructuras orbitarias. La arteria comunicante posterior, un vaso pequeño que se origina en la arteria carótida interna, cerca de su bifurcación terminal, se dirige hacia atrás por encima del nervio oculomotor. La arteria coroidea discurre hacia atrás cerca del tracto óptico, ingresa en el asta inferior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Da origen a numerosas ramas pequeñas para las estructuras circundantes que incluyen el pie pendicular, el cuerpo geniculado lateral, el tracto óptico y la cápsula interna. La arteria cerebral anterior es la rama terminal más pequeña, discurre hacia adelante y medialmente por encima del nervio óptico y entra en la longitudinal del cerebro. Las ramas corticales irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parieto-occipital. La arteria cerebral media discurre lateralmente en el surco cerebral lateral. Las ramas corticales irrigan toda la superficie lateral del hemisferio. Las ramas centrales ingresan en la sustancia perforada anterior. Arteria vertebral. Asciende por el cuello pasando a través de los forámenes de la apófisis transversas de las 6 vértebras cervicales superiores. Entra en el cráneo a través del foramen magno y perfora la dura madre y la aracnoides para entrar en el espacio suracnoideo. Ramas de la porción craneal. Las ramas meningias son pequeñas e irrigan el hueso y la dura madre en la fosa craneal posterior. La arteria espinal posterior puede originarse en la arteria vertebral o en la arteria cerebelosa posteroinferior. La arteria espinal anterior desciende sobre la superficie anterior del bulbo raquídeo y la médula espinal. La arteria cerebelosa posteroinferior es la rama más grande de la arteria vertebral. Sigue un recorrido irregular entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. Las arterias vulvares son ramas muy pequeñas que se distribuyen en el bulbo raquídeo. Arteria basilar. Está formada por dos arterias ventrales. Asciende en un surco sobre la superficie anterior de la protuberancia. En el borde superior de la protuberancia se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. A continuación veremos algunas de las ramas. Las arterias pontinas están formadas por numerosos vasos pequeños que penetran a la sustancia del puente o protuberancia. La arteria laberíntica es una arteria larga y estrecha que acompaña a los nervios facial y vestibulococlear en el conducto auditivo interno y que irriga el oído interno. A menudo se forma como una rama de la arteria cerebelosa anteroinferior. La arteria cerebelosa superior se origina cerca de la terminación de la arteria basilar. Tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebelar e irriga la superficie superior del cerebelo. También irriga al puente o protuberancia, la glándula pineal y el velo medular posterior. La arteria cerebelosa anteroinferior tiene un trayecto hacia atrás y lateralmente e irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. Algunas ramas se dirigen al puente y a la parte superior de la médula oblongada.
La arteria cerebral posterior se curva lateralmente y hacia atrás alrededor del mesencéfalo y se une con una rama comunicante posterior de la arteria carótida interna. Las ramas corticales irrigan las superficies inferolateral y medial del lóbulo temporal y las superficies medial y lateral del lóbulo occipital. Por tanto, la arteria cerebral posterior irriga la corteza visual. Circuito arterial cerebral o polígono. Este está ubicado en la fosa interpendicular en la base del encéfalo. Está formado por las anastomosis entre las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. El círculo arterial cerebral permite que la sangre que entra por las arterias carótidas internas o vertebrales se distribuya hacia cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. Hay ramas corticales y cerebrales que nacen en el círculo e irrigan el parenquima encefálico. Hay variaciones del tamaño de las arterias que forman el círculo, son comunes y se ha comunicado la ausencia de una o ambas arterias comunicantes posteriores. Arterias pararias encefálicas específicas. El cuerpo estriado y la cápsula interna están irrigados principalmente por las ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. Las ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan el resto de estas estructuras. La protuberancia está irrigada por la arteria basilar y las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. El tálamo está irrigado principalmente por ramas de las arterias comunicante posterior, basilar y cerebral posterior. El mesencéfalo recibe su irrigación de las arterias cerebral posterior, cerebelosa, superior y basilar. La irrigación del bulbo raquídeo proviene de las arterias vertebral, espinales anterior y posterior, cerebelosa posterior inferior y basilar. El cerebelo está irrigada por las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y cerebelosa posteroinferior. Correlación clínica. El cerebro recibe alrededor del 15% del gasto cardíaco en reposo. El aporte arterial llega al cerebro a través de las dos arterias carótidas internas y de las dos arterias vertebrales. La arteria carótida interna es el principal aporte de sangre arterial. Las arterias distribuidoras, las arterias cerebrales anterior, media y posterior que proceden del circuito arterial cerebral pasan por encima de la superficie externa del cerebro y se anastosoman una con otra, es decir, se unen. Dan lugar a ramas que penetran en el cerebro en ángulo recto. En la sustancia cerebral se forman más ramas, pero no tienen lugar más anastomosis. La anastomosis de la superficie del cerebro es la que proporciona la circulación de la superficie del cerebro. Es la que proporciona la circulación colateral cuando se ocluye una de las arterias. A pesar de la reciente disminución de la enfermedad cerebrovascular producida por el tratamiento de la hipercolesterolemia y del tratamiento energético de hipertensión, se estima que la enfermedad cerebrovascular sigue siendo responsable de alrededor del 50% de todos los ingresos hospitalarios por causa neurológica en los adultos. Isquemia cerebral. El daño cerebral irreversible con la muerte del tejido nervioso sigue rápidamente al cese completo del flujo cerebral. Se ha estimado que la función neurológica cesa alrededor de 1 minuto y que los cambios irreversibles empiezan una vez transcurrido unos 4 minutos, aunque en este tiempo puede ser mayor si el cuerpo del paciente se ha enfriado. El paro cardíaco debido a trombosis coronaria es la causa más frecuente de esta patología. Interrupción de la circulación cerebral. Las lesiones vasculares del cerebro son muy frecuentes y el defecto neurológico resultante depende del tamaño de la arteria ocluida, de la situación de la circulación colateral y de la zona del cerebro afectada. Los estudios clínicos y la exploración del material post-mortem han centrado a la atención en la elevada frecuencia de las lesiones en la arteria carótida común, la arteria interna y las arterias vertebrales en el cuello.
Síndromes arteriales cerebrales, oclusión de la arteria cerebral anterior. Algunos de los síntomas y signos que puedes tener esta enfermedad son la hemiparesia y hemianestesia, que afectan principalmente a la pierna, el pie, lobulillo paracentral de la corteza. 2. La incapacidad para identificar objetos correctamente, apatía y cambios de personalidad, lóbulos frontal y parietal. Oclusión de la arteria cerebral media. Algunos de sus signos y síntomas que puede provocar esta, pero el cuadro clínico depende del lugar de la oclusión y del grado de anastomosis colateral. 1. La hemiparesia y hemihipoestesia contralateral, que afecta principalmente a la cara y al brazo, surco precentral y procentral. 2. Afasia si se afecta el hemisferio izquierdo, rara vez se afecta el derecho. 3. Hemianestesia homónima contralateral, daño en la radiación óptica. 4. Anastomosia si afecta el hemisferio derecho, rara vez si afecta el hemisferio izquierdo. Oclusión de la arteria cerebral posterior. En este puede causar algunos síntomas y signos, pero también varían según el lugar de la oclusión y la disponibilidad de la anastomosis colaterales. 1. Hemiagnosia homónima contralateral con algún grado de conservación macular, daño de la corteza calcarina, respetando la mácula debido a que el polo occipital recibe aporte sanguíneo colateral desde la arteria cerebral media. 2. Agnosia visual, isquemia del lóbulo occipital izquierdo. 3. Afectación de la memoria, posible daño de la cara medial del lóbulo temporal. La oclusión de la arteria carótida interna. La oclusión de la arteria carótida interna puede producirse sin causar síntomas ni signos, o bien puede originar una isquemia cerebral masiva, dependiendo del grado de anastomosis cerebrales. 1. Los síntomas y signos son los de la oclusión de la arteria cerebral media, incluyendo hemiparesia y hemihipoestesias contralaterales. 2. Existe pérdida completa o parcial de la visión del mismo lado, pero la pérdida permanente es infrecuente. Los embolos procedentes de la arteria carótida interna llegan a la retina a través de la arteria oftálmica. Oclusión de la arteria vertebrovasilar. Las arterias vertebral y basilar irrigan todas las partes del sistema nervioso central en la fosa craneal posterior y a través de las arterias cerebrales posterior-inferiores. Irrigan la corteza visual a ambos lados. Los signos y síntomas clínicos son muy variables y entre estos vamos a dejar aquí en las siguientes imágenes para que los podamos observar. Enfermedades que alteran la presión arterial. La hipotensión postural. La presión arterial general tiene que bajar considerablemente antes de que disminuya el torrente sanguíneo cerebral. Como por ejemplo los soldados que permanecen inmóviles por periodos prolongados al sol. Shock físico y psicológico. La hiperventilación en situaciones de ansiedad puede reducir el flujo cerebral por disminución de la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Como un ejemplo es la caída profunda y prolongada de la tensión arterial puede producirse tras un traumatismo físico. Cambio en la viscosidad sanguínea. En la policitemia vera, el flujo cerebral está considerablemente más reducido como consecuencia del aumento de la viscosidad de la sangre. Síndrome del seno carotídeo. Esto se produce como consecuencia de un aumento en el número de impulsos nerviosos que pasan a través del nervio del seno, una rama del nervio glosofaringeo que se conecta con los centros cardioinhibidor y vasomotor. Las enfermedades cardíacas. Cualquier patología cardíaca grave como la trombosis coronaria, la fibrilación auricular o el bloqueo cardíaco que dan lugar a una caída marcada en el gasto cardíaco darán lugar a una caída grave de la presión arterial general y una reducción en el torrente sanguíneo cerebral. Enfermedades de las paredes arteriales. La causa más frecuente de estenosis de la luz de las arterias que irrigan el cerebro es la ateromastosis.
Esta enfermedad puede afectar a las principales arterias que irrigan el cerebro en su trayecto a lo largo del cuello, así como en su trayecto por el cráneo. Enfermedades que producen el bloqueo de la luz arterial. El embolismo de una arteria cerebral puede producirse de dos formas. 1. Un trombo, lo más frecuente. 2. En un embolo graso. Aneurismas cerebrales, aneurismas congénitos. Los aneurismas congénitos se producen con mayor frecuencia en el lugar en el que dos arterias se unen con el circuito arterial cerebral GIS. Los aneurismas en el cerebro ocurren cuando hay una zona debilitada en la pared de un vaso sanguíneo. Un aneurisma puede estar presente desde el nacimiento. Hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal puede ser consecuente de un traumatismo o de lesiones cerebrales vasculares. Se consideran 4 variantes: A. Epidural, B. Subdural, C. Suracnoidea y D. Cerebral. Hemorragia suracnoidea. Esta suele ser de consecuencia de la extravasación o rotura de un aneurisma congénito en el circuito arterial cerebral o con menor frecuencia de un angioma o de una contusión o laceración del cerebro y de las meninges. Los síntomas, que son de inicio brusco, incluyen la cefalia, rigidez de nuca y la pérdida de la conciencia. Hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral se debe generalmente a la rotura de una arteria ateromatosa y es más frecuente en los pacientes que tienen hipertensión. La hemorragia también puede producirse en el puente de protuberancia y en el cerebelo. Muchas gracias.